Buenas tardes. Se nos pide argumentar cómo se ven las bases epistemológicas de la didáctica de dos autores. En este caso, el primero, que es de Carlos Álvarez en su obra La Escuela de la Vida, es interesante y tengo mis propias conclusiones, pero a modo de resumen de lo que él argumenta, después de haberlo leído, me llama la atención de que él es como que la tercera propuesta. En las dos ediciones anteriores a las que hace alusión él mismo en su introducción, habla de que se identifica el proceso con el método y que se dejaba en la segunda de lado los componentes y las leyes. Y en la obra de él, de este autor, él ya incluye lo pedagógico, lo didáctico y lo curricular como base de esta obra. Incluso él ya incorpora conceptos como el objeto, los componentes, las leyes, las dimensiones, los eslabones, las cualidades y las propiedades. Lo amplía y es bastante enriquecedora esta obra. Y también me llamó muchísimo la atención de que su contenido lo divide en 8 capítulos. En el primero establece el problema del proceso docente educativo y enfatiza que a pesar de los avances de la ciencia pedagógica y didáctica, reconoce que se constatan deficiencias en el proceso. Actualmente es algo que todos sabemos y somos conscientes, lo hemos analizado aquí en clases, y hay o manifiesta 3 pilares fundamentales. Uno, la administración del proceso docente educativo. Dos, la integración de ese proceso. Y tres, la formación del educando a partir del desarrollo del proceso docente. En el punto 2 ahonda en que el proceso educativo, cómo es, y lo analiza. Establece algo que en mercadotecnia lo conocemos muy bien. Establece que la escuela debe ser algo donde la excelencia debe de ofrecerse de manera con calidad y en todos y cada uno de los productos y servicios, primeramente hacia los estudiantes y después hacia la sociedad que lo concibió, para satisfacer las necesidades de la formación de las nuevas generaciones. Esta declaración que hace es lo que en mercadotecnia y en administración conocemos como la filosofía empresarial. Es decir, ya saben, no lo han escuchado, la misión, la visión, los objetivos, los valores. Él aquí ahonda en que en el proceso educativo es algo que debe estar presente, y yo estoy, bueno, totalmente de acuerdo con eso, porque al final lo que se establece o lo que se vende o lo que al final se va a repercutir y que va a ser la apreciación tanto de los padres de familia como de los niños o como los adultos que están tomando las clases, es la calidad educativa. Y entonces él lo establece así, que calidad debe ir implícito y debe de ir de la mano de la enseñanza, y es lo que se le debe de transmitir hacia adentro y hacia afuera. En el capítulo 3 va más allá y ahonda y analiza la relación de este proceso docente educativo que detalló en el capítulo 1, y dice que, o aclara de manera que nos quede así muy claro a todos, de que la ciencia que estudia el proceso docente educativo recibe el nombre de didáctica. Es decir, que mientras la pedagogía estudia todo tipo de proceso formativo en sus distintas manifestaciones, la didáctica atiende solo al proceso más sistémico, organizado y eficiente. En consecuencia, la didáctica es una rama de la pedagogía. Y aquí me llamó muchísimo la atención en este segundo punto que él menciona atinadamente que este proceso también se lleva a cabo en otras instituciones sociales y pone como ejemplo la familia, los medios de comunicación masivos u otros, ya que estos entes realizan esa función, pero de un modo más espontáneo, menos sistémico, y entonces esto no es un proceso docente educativo. Lo detalla muy bien. El proceso docente educativo tiene todo lo que él aclara y que debe ir de la mano, ¿no?, a la epistemología que estamos viendo ahora mismo, la didáctica, que es la materia de ese análisis. Pero me gustó muchísimo que en este punto, en este apartado, él menciona que se lleva a cabo de una manera poco, vaya, sin estructura, de manera natural. La familia es una de esas. Y esto me gustó a mí porque en el área empresarial donde yo me desenvuelvo, yo he insistido que se aplica exactamente igual en una capacitación, en una formación de vendedores. Y aquí este autor pues me da la razón en eso, ¿no? En los siguientes apartados, el 4 y el 5,
establece los componentes operacionales de este proceso y cómo funcionan. Establece como componentes fundamentales, por ejemplo, el aprendizaje, la enseñanza y la materia de estudio. Enfatiza que la materia de estudio es un ente pasivo que no se relaciona con el estudiante ni influye anímicamente en este como sujeto en el proceso de aprendizaje. Es decir, en este cuarto punto, doctora, si me lo permiten, no estuve de acuerdo en todo, porque él hace mucha énfasis en que el aprendizaje y la enseñanza es lo que debe de ser lo fundamental en este proceso. Y habla también del tema de que la materia de estudio, él dice que pues sí, está involucrado ahí, es parte, pero que es pasivo, que no influye anímicamente, en este caso, en el estudiante. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he experimentado que la materia de estudio es importantísimo. Un estudiante puede estar motivado, un estudiante puede sentirse mal si es que no avanza porque quizás se equivocó de carrera, sucede mucho en las universidades. Entonces en esa parte no estoy muy de acuerdo cómo la hizo a un lado o la minimizó. Sin embargo, en ese mismo punto que es el 4, añade otro elemento que es la motivación, señalando que la motivación, es la forma con que en la personalidad del estudiante se puede ayudar a lograr ese aprendizaje, o sea, se concreta su necesidad. Entonces ahí, bueno, ya ahí como que quedé más tablas con él, porque aunque dijo que la materia de estudio no era tan importante, pues al final como que, si me lo permite, pues se contradijo, porque cuando habló de la motivación, pues ahí lo retomó y ahí sí dijo que la motivación es importante, ¿no? Y esto es algo que sabemos. Un estudiante motivado o un trabajador que entra a una capacitación motivado va a dar mejores resultados que cualquier otro, aunque los dos estén compartiendo la misma aula, el mismo tutor, el mismo sistema de aprendizaje y enseñanza. En el punto 6 y en el 7 hace énfasis en las leyes que permiten la existencia y la correccionalidad de estos elementos. Incluso en el siguiente punto habla de la forma en la que se ejecutan. Comenta que la ley es la relación entre los componentes del proceso docente educativo entre sí y el medio. Explica esencialmente el por qué se comporta de un modo determinado este proceso. Habla de las relaciones del proceso docente educativo y de la segunda ley, que sería de la didáctica, que son las relaciones internas entre los componentes. Aquí, resumiendo, habla de que estas dos leyes, la primera ley de la didáctica y la segunda ley de la didáctica, habla de las relaciones del proceso, pero también habla de las relaciones internas. En mercadotecnia y administración hablamos siempre del cliente interno, que aplicaría la segunda ley. De hecho, ahondé más en esa segunda ley y es algo que también los mismos administradores, mercadólogos, los capacitadores hablan del cliente interno, ¿no? Cómo mantener la satisfacción hacia adentro, como pudiera ser en la docencia con el director, con los demás compañeros docentes, con las autoridades, con el inspector de la CEIC. Entonces aquí esto tiene mucha correlación con mi área de trabajo. En el punto 8 habla de la gestión del proceso docente. De hecho, el punto 8 fue el que más vino y me cayó así como anillo al dedo, porque habla de temas administrativos. Define por dimensión la proyección de un objeto en una cierta dirección. Es decir, que el objeto en correspondencia con su dimensión manifestará una función a otra. La gestión está muy presente en nuestra mente ahorita junto con mis compañeros, porque el doctor Pedro Alfonso nos lo dio, hablaba de la importancia de la gestión educativa y bueno, yo me permití ahí hablarle también o compartir de que la gestión es básica en el área empresarial, ¿no? Una buena gestión habla de la optimización de recursos, habla de evaluar los resultados, proponer metas y tener toda la estructura necesaria para poder conseguirlos. Y bueno, la gestión él la amplió con las dimensiones, ¿no? Pero enfocadas en el proceso administrativo, lo cual me gustó. Hablaba de dimensión sociohumanista, dimensión de gestión, dimensión de diseño de procesos, dimensión de diseño de estructura y dimensión de diseño de carrera. Concluyó con un resumen, no hizo una conclusión. Lo que él hizo fue que detalló
y el análisis que hizo, dio los motivos y los pasos que siguió, no hizo un resumen. De hecho, cierra prometiendo que la profundización epistemológica de la didáctica será objeto de otra monografía, entonces habrá que leer eso, ¿no? Que creo que usted, doctora, fue lo que nos pidió, era el objetivo. Entonces me va a tocar a mí concluir o dar mis propias conclusiones acerca de este trabajo que usted nos permitió leer de este autor. Por lo que la argumentación que se me pide acerca de cómo veo las bases epistemológicas del trabajo de este autor, detecto muchísimo que él hizo hincapié en la racionalidad y en la sistematización de la actividad educativa. Puso los argumentos tal cuales, las evidencias, los sustentó con temas científicos y me permitió ver de que efectivamente es todo una gestión, es todo un proceso y me agrada muchísimo ver de que también tiene que ver con las demás áreas. Incluso hay un apartado ahí que ya les comenté, que en donde él prácticamente se lo dedica a la administración y vemos que es algo que aplica en otras ramas, como él lo dijo. Entonces, por lo tanto, si la epistemología estudia el conocimiento en general, su naturaleza, su posibilidad, sus alcances y fundamentos, y la didáctica, como nos ha enseñado usted, doctora, estudia las técnicas y métodos de enseñanza, nos permite tener un orden de cómo se debe enseñar, por qué va a ser eficiente esa forma de enseñanza y por qué no se garantiza que va a dar resultados que si no se aplicaran de esa manera. Así que las bases epistemológicas que este autor ha detallado en este trabajo, las podemos ir incluso estudiando una por una, ampliando porque son muchas y cada una de ellas pues, sustentadas nos permite ver de que sí, aplica, pero sin duda para los trabajos de tesis que estamos llevando a cabo, en este caso el mío, porque de la misma manera en que aplica para un aula, pues aplica para el aula que nosotros tenemos ahí, que es de aprendizaje hacia adultos y de enseñanza de mi parte, o del modelo que estamos elaborando, que debe de tener estas bases. Esto sería en cuanto al primer autor. Dejamos a Juan Amós y su didáctica magna como un postre al final. Deja un sabor de boca muy, muy agradable, ya que fue conocido porque hacía posible que el aprendizaje fuera de mayor facilidad para los niños, en este caso para los alumnados. De la misma manera, este tratado, esta obra, nos permite entender claramente cuál es su postura. Debido a su formación teológica cristiana, pues basa su sabiduría acerca de la palabra de Dios, la que él denomina y hace alusión. De hecho, inicia y prácticamente toda su obra está referenciada a textos bíblicos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, lo cual cumple lo que pudiera ser el otro autor, ¿no? Que sus referencias eran más científicas o estaban enfocadas a otro rango. Nace 100 años después de que Cristóbal Colón llega a América y entonces le toca vivir todo ese nuevo conocimiento del nuevo continente y de la conquista. De hecho, hace referencia a Cristóbal Colón en uno de sus apartados, a la forma en la que lo buleaban y cómo él pudo pudo defenderse y quedó perfectamente bien ejemplificado de que después de él todos los demás pues continuaron lo que él inició. Le da una importancia a el hombre en sí, lo declara, es un convencido de que es una criatura hecho a semejanza de Dios, por lo tanto tiene todas las capacidades necesarias para tener el conocimiento, para gobernar sobre incluso otras criaturas. De hecho, lo determina como una criatura racional y una criatura que se enseñorea sobre la creación, lo cual habla de que está en un nivel superior de cualquier otra especie. Y manifiesta 3 pilares que debería ser el aprendizaje o la conducta del hombre. Erudición, que es decir,
que debe tener pleno conocimiento y ser instruido acerca de todas las cosas, de las artes, de las lenguas. El segundo es la virtud o las costumbres honestas, ya que de esas buenas costumbres se desprende la urbanidad y también el actuar correcto de un hombre. Y en tercer pilar es la religión, que pudiéramos también enfocarlo como la piedad, ¿no? Aquel respeto por el semejante, por la creación misma, que lo viene a complementar como una correcta persona. Hace alusión de que es inminente en el hombre el deseo de saber, de aprender, y que es parte de su naturaleza ser curioso, y que también es importante quien ya posee ese conocimiento instruir a otro. De hecho decía que un verdadero hombre no es hombre hasta que no haya aprendido a formar a otro. A lo largo de sus diferentes capítulos habla acerca de la formación del hombre y hace alusión a que debe de ser a temprana edad, empezando desde el kinder, desde el hogar, porque es donde se sientan los primeros conocimientos. Menciona atinadamente que es preciso formar a la juventud en escuelas, es donde a partir del capítulo 8 empieza a hablar de la escuela como una institución de enseñanza y de la importancia de esta. Habla de que es importante que el aprendizaje sea en esas instituciones, puesto que él está convencido de que la enseñanza debe ser ahí por medio de otros con las capacidades para transmitir dicho conocimiento. Por lo que a partir del capítulo 8 empieza a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de que estamos ahorita, que se nos encargó. Capítulo 9 habla de las escuelas, incluso es un partidario de la educación de las mujeres. Por eso ahí hablaba de que las escuelas deben reunir a ambos sexos, lo cual es bastante genial, porque en esa época, pues bueno, se minimizaba muchísimo el aprendizaje por parte o hacia las mujeres. Habla acerca de la enseñanza que en estas escuelas debe ser universal. Habla de que las escuelas deben reformarse para ser mejoradas. Habla de que el fundamento de las escuelas es procurar el orden en todo. Eso es muy importante porque a partir en este capítulo detalla de la importancia de que tiene que haber en el orden y que es en la escuela de donde parte ese aprendizaje. En el capítulo 16 es muy extenso y me gustó muchísimo porque detalla, pero muy claramente, abarcando todas las áreas, los requisitos generales para aprender y enseñar. Incluso basa 9 fundamentos de aprendizaje en la naturaleza. En ese tiempo, la naturaleza pues era el YouTube de estos tiempos, ¿no? Las grandes, no tenían acceso a grandes bibliotecas, entonces la experimentación, la observación de la naturaleza era lo que él decía que era primordial y que era importante que formara parte del acervo y el modelo educativo. Entonces basaba 9 fundamentos de observación en la naturaleza, 10 fundamentos de la facilidad para enseñar y aprender, muy bien detallados, otros 10 fundamentos de la solidez que debe tener el que enseña y el que aprende. Y fue increíblemente muy variada los 55 fundamentos que da de la abreviada rapidez de la enseñanza, el por qué debería ser de esa manera. Y de esos 55 fundamentos lo ejemplificó en 8 problemas, de manera que queda muy clara cómo es la postura y cómo deberían ser las escuelas. El modelo educativo que proponía abarcaba todas las ciencias, los métodos de las artes, las lenguas, las costumbres, la piedad. Incluso él manifestaba que inculcar la piedad era un método. Él hablaba de que tenía que haber amor por el prójimo y que era importantísimo que una persona educada también tuviera ese conocimiento como una enseñanza acerca de tener piedad hacia el semejante, ¿no? Respeto hacia la naturaleza. Es decir, su educación abarcaba modelos integrales. Incluso manifestaba muy atinadamente las edades a las que debería de ser formado la persona. Manifestaba 4: la infancia, la puericia, la adolescencia y la juventud, cada una en áreas específicas y de manera escalonada el aprendizaje que debían ir teniendo, puesto que consideraba también que la madurez le permitiría ir acumulando o asimilando lo que se le enseñaría. Los últimos capítulos le dedicó apartados especiales a hablar acerca de el orden general que deberían de guardar las escuelas. Daba muchísima importancia
a ese tema, ¿no? A que debería haber orden, a que debería tener una estructura, y también daba los requisitos necesarios para comenzar esta práctica, y decía que esto era un método universal que pudiera aplicarse y exportarse a otras áreas. Aunque hacía mucho énfasis que esta educación a la que él hace alusión y que está basada en teología y en la Biblia, era la mejor manera de enseñar. Decía que era buena, que era necesaria para los reinos cristianos y para las repúblicas, que en esos años pues ya habían otros tipos de gobierno, pero que esta era la mejor manera, ¿no? Fue estupendo, fue un deleite leer a este autor, yo no lo conocía, le doy gracias a la doctora porque nos puso esta lectura. De hecho hay que releerla muchísimo porque tiene muchas referencias. Yo leí algo que me pareció interesante y me iba a la referencia que daba en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, incluso a otros autores de su época. Ponía muchos ejemplos que ahora se nos hacen fáciles y los identificamos, ¿no? Ponía a Gutenberg, ponía al inventor de la pólvora, y cómo todo ello contribuye a que el aprendizaje sea más amplio hacia nosotros. Pero en cuanto a lo que se nos encargó de que argumentáramos cómo son las bases epistemológicas de la didáctica de este autor, Juan Amós, me llama muchísimo la atención y me gusta porque la definición de epistemología que la hemos visto, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento general, aplica con él perfectamente, porque de verdad que se dedica a filosofar de una manera que no lo vimos con el otro autor. El otro autor pues era más pragmático, era más científico, no filosofó tanto. De hecho Amós seguramente será genial y poder ahondar más acerca de él. Y luego, en cuanto a que la didáctica es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y los métodos de enseñanza, se cumple el análisis que nos pide, porque Juan Amós enfatiza que es importantísimo la racionalidad y la sistematización de las actividades educativas. Eso está implícito en todo su trabajo. Propone modelos o sistemas organizados por niveles, como ya los comenté, y descubre que ese conocimiento debe ser tecnológico científico. Y aunque no es un científico en sí, sino que era más teólogo, pero el simple hecho de hacer énfasis en la observación de la naturaleza como tema de aprendizaje, pues de ahí se deriva muchísimo todo. No estaba peleado, no era una mente cerrada, a pesar de que su propuesta era de escuelas cristianas, incluso decía de reinos o de repúblicas basadas en el cristianismo. No tenía una mente cerrada a la ciencia, lo cual le da un doble mérito. Rousseau dijo, años o siglos después, por ahí de 1750, la máxima esa en la que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Pues en este caso Amós era un convencido de eso. Él decía que era bueno puesto que era creado a imagen y semejanza de Dios. De hecho, inicia hablando de que es algo supremo, de que tiene la capacidad para incluso gobernar sobre otras especies. Por lo tanto, yo creo que el sistema humanista educativo es algo que le queda, el modelo educativo humanista con enfoque humanista le queda bastante bien, porque le da importancia a la persona acerca de cómo debe de tener este aprendizaje. El conocimiento general, es decir, la epistemología que demuestra en su obra, así como las técnicas que él usó y que hasta el día de hoy se siguen estudiando y nos seguimos maravillando de que en ese tiempo fue un hombre adelantado a su época, nos permite ver que este autor definitivamente es su aportación, yo diría que hasta necesaria para complementarla en la educación. Muchas veces es únicamente temas económicos, científicos, pero dejamos de lado el lado humano, el lado de la importancia que él le daba a la piedad, el lado de la importancia que le daba al bien ser. Entonces, para mi área, que ya se lo haré llegar a la doctora, es algo que lo implementaré porque complementa bastante el tema en el que estamos desarrollando.